Nunca olvidaré aquel sábado. Me desperté antes de que sonara la alarma, con esa extraña sensación de que algo importante estaba por ocurrir. Afuera, el cielo estaba completamente gris y una lluvia fina golpeaba las ventanas de nuestro pequeño apartamento. Era uno de esos días en los que cualquier persona preferiría quedarse en la cama viendo películas. Pero mi esposa, Laura, ya estaba despierta. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y unas tortillas calientes. Eso, por sí solo, ya era raro. Normalmente los fines de semana ambos dormíamos hasta tarde y desayunábamos cualquier cosa. Entré a la cocina todavía medio dormido. Laura estaba sonriendo. No una sonrisa cualquiera. Era esa sonrisa que hacía años no veía. «Buenos días, amor», dijo mientras dejaba una taza frente a mí. «Hoy quiero que sea un día especial». Me sorprendió. Durante los últimos meses nuestra relación había cambiado mucho. El trabajo, las cuentas, el cansancio, todo había convertido nuestro matrimonio en una rutina silenciosa. Pero esa mañana era diferente. Se acercó, me abrazó por la espalda y me besó como cuando éramos novios. Sentí que algo había cambiado. Mientras desayunábamos hablábamos de cosas sin importancia, unas vacaciones que nunca habíamos hecho, el viejo automóvil que necesitaba reparación y los recuerdos de cuando apenas teníamos dinero pero éramos felices. Yo disfrutaba el momento. Hasta que Laura soltó una frase que cambiaría todo. «Hoy iremos a visitar a mi mamá». Levanté lentamente la mirada. Su madre vivía en un pequeño pueblo llamado San Miguel, a casi 2 horas de la ciudad. No tenía nada en contra de ella. Pero cada visita significaba trabajar todo el día. Arreglar cercas. Mover muebles. Cortar árboles. Y regresar agotado. Sin embargo, después del desayuno perfecto que acababa de tener, simplemente asentí. «Está bien». Laura sonrió con una felicidad que parecía demasiado grande para una simple visita familiar. Salimos cerca del mediodía. La carretera estaba casi vacía. La lluvia hacía que todo pareciera más silencioso. Mientras conducía, Laura no dejaba de hablar. Contaba historias de su infancia. Recordaba a sus amigas. Reía. Cantaba canciones viejas. Era como si hubiera rejuvenecido 10 años. Yo solamente escuchaba. Pero, en el fondo, una pequeña voz me decía que todo aquello era demasiado perfecto. Cuando llegamos al pueblo, ocurrió el primer detalle extraño. La casa de mi suegra estaba completamente cerrada. No había ningún automóvil. Nadie respondía cuando tocábamos la puerta. Laura sacó una llave de su bolso. Seguro salió al mercado. Entramos. La casa olía a madera antigua y café. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Laura dejó las bolsas sobre la mesa. «Voy a visitar a unas amigas. No tardo». Y desapareció antes de que pudiera responder. Me quedé completamente solo. Encendí el viejo televisor. Solo había noticias y programas repetidos. Después de unos minutos me aburrí. Decidí salir al porche. La lluvia ya casi había terminado. El aire olía a tierra mojada. Entonces escuché unas voces. Venían del patio de la casa vecina. No pude evitar mirar. Vi a mi suegra hablando con un hombre que nunca había visto. Parecían conocerse muy bien. Reían. Hablaban en voz baja. En un momento él le entregó un pequeño sobre de color marrón. Ella lo guardó rápidamente dentro de su bolso. Después ambos miraron hacia todos lados como asegurándose de que nadie los observaba. Mi curiosidad despertó de inmediato. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué actuaban de forma tan extraña? No parecía una conversación cualquiera. El hombre señaló un viejo granero que estaba detrás de la casa. Los dos caminaron hacia allí. Desaparecieron. Sentí un impulso difícil de explicar. Tal vez debía ignorarlo. Tal vez no era asunto mío. Pero algo me decía que aquella escena escondía un secreto. Esperé unos segundos. Respiré profundamente. Y comencé a caminar. El granero era viejo. Las paredes de madera estaban llenas de pequeñas rendijas. Desde afuera podía escucharse una conversación. No entendía todas las palabras.
Solo alcanzaba a oír frases sueltas. No podemos seguir ocultándolo. Algún día tendrán que saber la verdad. Ya es demasiado tarde. Sentí un escalofrío. ¿La verdad sobre qué? Me acerqué un poco más. La lluvia había dejado el suelo lleno de barro. Cada paso hacía ruido. Intenté moverme con cuidado. Entonces escuché un golpe. Alguien había dejado caer una caja. Me agaché rápidamente detrás de unos barriles viejos. Mi corazón latía con fuerza. Por un momento pensé que me habían descubierto. El silencio era absoluto. Pasaron unos segundos eternos. Luego las voces continuaron. Pero ahora hablaban todavía más bajo. No conseguía entender nada. Cuando decidí acercarme otra vez, escuché pasos. Muchos pasos. Alguien venía hacia la puerta del granero. No tenía tiempo para escapar. Miré desesperadamente alrededor. Encontré una vieja carreta cubierta con una lona. Corrí hasta allí y me escondí. La puerta se abrió lentamente. Vi unas botas caminar a pocos centímetros de mi escondite. Después otra persona salió detrás. Eran mi suegra y aquel desconocido. Los dos permanecieron en silencio unos segundos. Entonces el hombre dijo algo que me dejó completamente helado. Si él descubre quién eres realmente, todo habrá terminado. Mi suegra bajó la cabeza. No respondió. Solo suspiró. Después ambos se alejaron caminando bajo la lluvia. Esperé varios minutos antes de salir. Sentía que acababa de escuchar algo que jamás debí escuchar. Pero las preguntas apenas comenzaban. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secreto escondían? ¿Y por qué hablaban de alguien cuya verdadera identidad podía cambiarlo todo? Regresé lentamente hacia la casa intentando aparentar normalidad. Laura todavía no había vuelto. Me senté frente al televisor, aunque ni siquiera miraba la pantalla. Mi mente repetía una y otra vez aquella frase. Si él descubre quién eres realmente. No sabía qué significaba. Pero tenía la certeza de una cosa. Nuestro viaje apenas había comenzado. Y el secreto de aquella familia era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella noche casi no pude dormir. Las palabras que había escuchado en el granero seguían dando vueltas en mi cabeza. Si él descubre quién eres realmente. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá hablaban de un asunto familiar, de una herencia o de algún viejo problema del pueblo. Pero mi intuición decía otra cosa. Algo importante estaba ocurriendo. Y, por alguna razón, todos parecían saberlo menos yo. A la mañana siguiente desperté temprano. La lluvia había desaparecido y un espeso banco de niebla cubría todo San Miguel. La casa estaba completamente en silencio. Laura todavía dormía. Su madre ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano. Fui al mercado. Regreso en 1 hora. Nada más. Preparé café mientras observaba la vieja casa. Era una vivienda antigua, construida hacía más de 50 años. Las paredes estaban cubiertas por fotografías familiares. Había retratos de bodas. Cumpleaños. Navidades. Pero algo llamó mi atención. En una de las fotografías antiguas aparecía mi suegra junto a un hombre que nunca había visto. No era su esposo. Tampoco era el vecino del granero. Detrás de la fotografía alguien había escrito una fecha. 1998. Y una frase. La verdad siempre encuentra el camino. Sentí un escalofrío. ¿Por qué escribir algo así detrás de una fotografía familiar? Mientras observaba el retrato, escuché un ruido proveniente del segundo piso. Pensé que Laura se había despertado. Subí las escaleras lentamente. Pero el pasillo estaba vacío. El ruido volvió a escucharse. Esta vez venía del ático. Empujé la vieja escalera plegable y subí con cuidado. El lugar estaba lleno de polvo. Cajas antiguas. Muebles cubiertos con sábanas. Juguetes rotos. Todo parecía detenido en el tiempo. Mientras caminaba, noté que una tabla del suelo estaba ligeramente levantada. La moví. Debajo había una pequeña caja metálica. Estaba cerrada con un viejo candado.
Pero el metal estaba tan oxidado que bastó un pequeño golpe para abrirla. Dentro encontré varios documentos. Fotografías amarillentas. Un reloj antiguo. Y un sobre cerrado. En la parte frontal solo decía una palabra. Para Alejandro. Ese era mi nombre. Me quedé inmóvil. ¿Cómo era posible? Nunca había estado en esa casa antes de conocer a Laura. ¿Por qué alguien había dejado una carta dirigida a mí muchos años atrás? Respiré profundamente. Abrí el sobre. La carta estaba escrita con tinta azul. Las primeras líneas hicieron que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Si estás leyendo esto, significa que todo salió diferente de lo que imaginé. No confíes en las apariencias. Hay personas que han vivido durante años ocultando la verdad para proteger a quienes aman. Continué leyendo. Pero justo cuando llegué al párrafo más importante, escuché la puerta principal abrirse. Alguien había regresado. Guardé rápidamente la carta dentro de mi chaqueta. Bajé del ático intentando actuar con normalidad. Era mi suegra. Entró cargando varias bolsas del mercado. Me sonrió. Buenos días, Alejandro. Intenté responder con tranquilidad. Pero ella notó inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Todo bien? Sí, solo estaba explorando la casa. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue apenas un instante. Pero lo vi claramente. Había preocupación en sus ojos. Durante el desayuno apenas hablamos. Laura estaba feliz contando historias de su infancia. Mientras tanto, su madre me observaba en silencio. Como si intentara descubrir si yo sabía algo. Después del café, Laura recibió una llamada. Era una amiga del pueblo. Salió rápidamente diciendo que volvería antes del almuerzo. Ahora estábamos solos. Mi suegra cerró lentamente la puerta. Se sentó frente a mí. Y preguntó en voz baja. ¿Encontraste algo arriba? Sentí que el tiempo se detenía. Podía mentir. O decir la verdad. Decidí arriesgarme. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Ella lo reconoció de inmediato. Su rostro perdió completamente el color. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente suspiró. Pensé que nunca encontrarías esa carta. ¿Quién la escribió? Ella bajó la mirada. Tu padre. Sentí que el mundo entero se detenía. Mi padre había muerto cuando yo era adolescente. Nunca había mencionado aquella casa. Nunca habló de San Miguel. Mucho menos de mi suegra. Eso es imposible. Ella negó lentamente. Hay muchas cosas que nunca supiste. Quise hacer cientos de preguntas. Pero antes de poder abrir la boca, escuchamos un automóvil detenerse frente a la casa. Mi suegra miró por la ventana. Su expresión cambió por completo. Parecía asustada. No puede ser. Dos hombres vestidos de negro bajaron del vehículo. No parecían policías. Tampoco vecinos. Simplemente caminaban con paso firme hacia la entrada. Mi suegra tomó la carta. La escondió nuevamente dentro del sobre. Después me miró fijamente. Escúchame con mucha atención. No importa lo que ocurra. No les digas que encontraste esto. ¿Entendido? Antes de que pudiera responder, golpearon la puerta. 3 golpes fuertes. Silencio. Otros 3 golpes. Mi suegra respiró profundamente. Abrió lentamente. Uno de los hombres mostró una fotografía. No pude verla desde donde estaba. Solo escuché una pregunta. ¿Aquí vive Alejandro? Sentí que la sangre se congelaba. ¿Cómo sabían mi nombre? Mi suegra respondió con absoluta calma. No. Aquí no vive nadie con ese nombre. Los hombres permanecieron unos segundos observando la casa. Parecían desconfiar. Finalmente se marcharon. Esperamos varios minutos antes de hablar. Cuando salimos al porche, el automóvil ya había desaparecido. Pero sobre la puerta habían dejado un pequeño sobre blanco. Sin remitente. Sin dirección. Solo una frase escrita con letras negras.
Ya es demasiado tarde para esconder la verdad. Mi suegra cerró los ojos. Y comprendí que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Nunca olvidaré aquel sobre blanco. Seguía sosteniéndolo entre mis manos mientras mi suegra observaba la carretera vacía. El automóvil negro ya había desaparecido, pero la sensación de peligro seguía allí, como si alguien nos estuviera vigilando desde algún lugar. Entramos rápidamente en la casa. Ella cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y apagó las luces del salón. Nunca la había visto tan nerviosa. Es hora de que sepas toda la verdad, dijo finalmente. Nos sentamos frente a frente. Sacó la carta que había encontrado en el ático y la abrió con manos temblorosas. Esta vez me permitió leerla completa. Las últimas líneas decían: Alejandro, si algún día llegas hasta esta casa, significa que el pasado ha vuelto a buscarte. Durante años intenté protegerte porque sabía que la verdad podía destruir muchas vidas. No juzgues a nadie antes de escuchar toda la historia. Debajo aparecía la firma de mi padre. Sentí un nudo en la garganta. Durante toda mi vida creí conocerlo. Pero, en realidad, apenas conocía una parte de su historia. Mi suegra respiró profundamente antes de comenzar. Hace más de 30 años tu padre llegó a San Miguel como ingeniero para construir el puente del río. Yo escuchaba sin interrumpirla. Aquí hizo muchos amigos. Entre ellos estaba mi esposo, y también el hombre que viste en el granero. Comprendí inmediatamente de quién hablaba. El misterioso vecino. Los 4 éramos inseparables. Éramos como una familia. Hizo una pausa. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero ocurrió un accidente durante la construcción del puente. El ambiente se volvió pesado. Una noche una fuerte tormenta provocó el derrumbe de parte de la estructura. Hubo pérdidas económicas enormes y varias familias estuvieron a punto de perderlo todo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. Ella me miró fijamente. Tu padre descubrió quién era realmente el responsable. Sentí un escalofrío. ¿Y quién fue? Antes de responder, alguien volvió a golpear la puerta. 3 golpes. Los mismos de la noche anterior. Todos permanecimos inmóviles. Laura acababa de regresar y no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa?, preguntó confundida. Nadie respondió. Los golpes volvieron a escucharse. Esta vez más fuertes. Me acerqué lentamente a la ventana. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Pero, sobre el escalón de la entrada, había una pequeña caja de madera. Salí con cuidado. Miré a ambos lados. Nada. Tomé la caja y regresé al interior. Dentro solo había una llave antigua y una nota. El puente guarda la última respuesta. No podía seguir esperando. Necesitaba saber toda la verdad. Esa misma tarde condujimos hasta el viejo puente abandonado a las afueras del pueblo. La estructura llevaba años cerrada. La vegetación había cubierto casi todo el camino. El lugar estaba completamente silencioso. Mi suegra caminó directamente hacia uno de los pilares. Se arrodilló. Introdujo la vieja llave en una pequeña cerradura escondida entre las piedras. Escuchamos un fuerte clic. Una placa metálica se abrió lentamente. Dentro había una caja hermética. La abrimos. En su interior encontramos fotografías, planos originales del puente y una grabadora antigua. También había un cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas por mi padre. Comenzamos a leer. Allí explicaba que el derrumbe no había sido un accidente natural. Alguien había utilizado materiales de mala calidad para ahorrar dinero durante la construcción. Cuando él descubrió la verdad, intentó denunciarlo. Pero nadie quiso escucharlo. Los responsables eran personas muy influyentes en aquella época. Por eso decidió guardar todas las pruebas en aquel escondite. No para vengarse, sino para proteger a quienes podían resultar afectados. Laura estaba completamente sorprendida. Nunca había escuchado esa historia. Ni siquiera sabía que su propia madre conocía a mi padre antes de que yo naciera. Entonces comprendí por qué mi suegra había permanecido en silencio durante tantos años. No ocultaba un crimen.
Ocultaba un secreto que podía destruir la reputación de varias personas poderosas del pueblo. El hombre del granero no era un enemigo. Era el último testigo que seguía vivo. Habían estado reuniéndose para decidir qué hacer con aquellas pruebas antes de que cayeran en las manos equivocadas. Todo comenzó a tener sentido. Las conversaciones. La carta. Las visitas misteriosas. Los sobres anónimos. Todo giraba alrededor del mismo secreto. Mientras revisábamos los documentos, escuchamos motores acercándose. 2 camionetas negras aparecieron por el camino de tierra. Los mismos hombres descendieron rápidamente. Esta vez no intentaban ocultarse. Venían directamente hacia nosotros. Uno de ellos habló. Entréguenos la caja. Mi suegra dio un paso al frente. Estas pruebas pertenecen a la verdad. El hombre sonrió. Pero antes de que pudiera acercarse, se escucharon sirenas. Varias patrullas aparecieron desde la carretera principal. Los hombres intentaron escapar. Pero ya era tarde. Fueron detenidos allí mismo. Alguien había avisado a las autoridades. Hasta el día de hoy nunca supimos quién hizo aquella llamada. Tal vez el vecino. Tal vez algún habitante del pueblo. O quizá alguien que durante años también esperó que la verdad saliera a la luz. Semanas después, la investigación oficial confirmó todo lo que aparecía en los documentos de mi padre. El viejo caso fue reabierto. Las familias afectadas finalmente recibieron respuestas. Y el nombre de mi padre quedó limpio para siempre. Comprendí que nunca había sido un hombre que huyera del pasado. Había sido alguien que sacrificó su tranquilidad para proteger a los demás. Antes de regresar a la ciudad, mi suegra me entregó la carta original. Ahora te pertenece. La guardé cuidadosamente. Aquella noche emprendimos el viaje de regreso. Mientras conducía, observé el espejo retrovisor. San Miguel iba desapareciendo poco a poco entre la niebla. Laura tomó mi mano. Sonrió. Al final todo terminó bien. Asentí lentamente. Sí. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero comprendí algo que jamás olvidaré. Los secretos pueden permanecer ocultos durante años. Incluso durante décadas. Sin embargo, la verdad siempre encuentra el camino para regresar.